Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 44 de la fase A, titulada El yo de la traición. Entonces vamos a estar viendo este interesante tema donde tocamos pues detalles de este yo de la traición que es muy importante observar en nuestra psicología, cómo somos traidores de instante en instante, vamos a verlo en esta conferencia, y cómo pues se procesa cada uno de nuestros defectos psicológicos como traidores en nuestro diario vivir. Entonces me van a ir dando unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Entonces recordemos que las conferencias de fase A se transmiten los días lunes y miércoles. Las conferencias de fase B se transmiten los viernes, todas en horario de 7 de la noche, hora de Venezuela. Los domingos tenemos prácticas guiadas de las conferencias que se transmiten de fase A en la semana. Martes y jueves tenemos horario de prácticas matutinas enfocadas más hacia lo que es la muerte psicológica, que recordemos es la base de todo este trabajo. Y tenemos horarios de fogueos, pues que cuando ya la persona quiere formarse como instructor o instructora, pues entonces nos contacta, perdón, a través del privado y de esa manera pues podemos sacar un horario acordado para ambas partes, pues para que la persona pueda sacar adelante el tercer factor del sacrificio por la humanidad. Entonces vamos a revisar un poquito que como que hay problemas con la señal. Para los que quieran compartir el inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento, que de esa manera pues llegamos a más personas con estos temas. Entonces déjenme ir revisando. Bueno, hay un poquito de problema con la señal. Bueno, estamos esperando un poquito a ver si la señal se estabiliza para iniciar con la conferencia del día de hoy. Bueno, ya estamos viendo que sí, el audio sí sale bien.
Bueno, pero vamos a ir iniciando. El yo de la traición. Allí, así como en algunas oportunidades hemos visto como de las 48 leyes a las cuales estamos sometidos acá en la tercera dimensión, pues las vemos como conferencia, pues es porque esas leyes tienen aspectos muy importantes para nuestro trabajo interior. Y de la misma manera, cuando hay yoes también se les dedica una conferencia, pues también es porque es muy importante observar esos yoes dentro de nuestra psicología. O sea, porque llegan a ser defectos psicológicos muy fuertes que debemos trabajar, que debemos estar observando de instante en instante, pues porque nos roban energía y porque nos estancan en nuestro trabajo interior. Entonces vamos a ir pasando ya a las diapositivas para empezar a ver lo que es la conferencia. La número 44, el yo de la traición. O sea, vamos a ver varios aspectos que tiene este yo de la traición, cómo cada uno de nuestros defectos psicológicos se procesan también como traidores, porque la misma secuencia que tiene cada defecto psicológico para manifestarse a través de nuestra máquina, de la misma manera se procesan todos. Entonces el objetivo de esta conferencia es comprender cómo está compuesto el yo de la traición y cómo vamos a hacer para trabajarlo. Conocer también pues cómo están estructurados los defectos psicológicos a través de la traición, porque de esa manera vamos a ir comprendiendo pues cómo vamos a hacer para desestructurarlo. Entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es la traición. Y la traición es cuando ya habiendo un pacto o un acuerdo, pues se incumple o se adultera ese pacto. Entonces una persona se ha comprometido a hacer algo y resulta que entonces o no lo hace ya como corresponde o sencillamente ya no lo hace. Y allí vamos a ver que muchas veces uno dice, no, pero es que, o sea, no, yo no soy traidor, yo sí cumplo lo que digo. Pero muchas veces, digamos, hay yoes que son muy sutiles y que lo hacen a uno, si uno no se autoobserva, pues ver que no, ahí no pasó nada. Uno, por ejemplo, le dice a un hijo, no, es que si te portas bien, si haces esto, te voy a comprar un caramelo o te voy a comprar lo que me pediste. Y resulta que después la persona dice, no, pero ya eso se le olvidó, no le voy a comprar nada. Y no estamos viendo que allí hay una traición, allí estamos incumpliendo un pacto. La persona que, por ejemplo, se enamora y le dice a la pareja, no, nosotros vamos a estar juntos para toda la vida porque yo te amo hasta la muerte. Y resulta que pasado un tiempo, pues ya las personas no se llevan bien y sencillamente pues se empiezan a tratar mal y se terminan separando y allí también se incumple un pacto, pero no se ve como que si fuese mayor cosa porque es que no, ya nos estábamos llevando muy mal. Pero entonces allí es donde podemos empezar a reflexionar cómo no hay una persona responsable dentro de nosotros. O sea, uno diría, no, es que yo soy una persona correcta, no, es que yo cumplo lo que digo. Le he escuchado a personas que dicen incluso, no, es que mi palabra es un documento. Pero resulta que no es exactamente así, porque es que dentro de nosotros hay millones de yoes y cada uno está en función de alimentar los detalles de su propio aspecto y que no les interesa si la persona queda bien o no queda bien. Ni siquiera nuestros propios yoes de la personalidad, porque hasta hoy en día pues uno acomoda esos yoes de la personalidad a las justificaciones, donde, no, es que lo que pasa es que no pude llegar porque me pasó esto y esto y esto. Entonces siempre lo que hacemos es generar excusas como queriendo justificar el que se incumpla un pacto o el que se adultere. Entonces, por eso hay tantos aspectos que hay que observar de cómo este yo pues nos hace caer en traición de instante en instante. ¿Cuál es el pacto más importante? Pues cuando uno llega al conocimiento, cuando ya vemos las conferencias, cuando ya comprendemos el valor de nuestra energía creadora sexual y que lo hemos visto y mencionado en varias conferencias,
Cuando la persona ya comprende lo que es la energía creadora sexual, el poder que tiene esa energía dentro de nosotros, pues ya solamente puede desarrollarse como mago blanco o como mago negro, porque sencillamente ya si utiliza esa energía para el placer, para puro fornicar, pues ya sabe que está creando en el mal. Entonces, cuando la persona pues comprende el valor de la energía y dice, no, pues sí me voy a comprometer a trabajar cueste lo que cueste para desarrollar a mi ser interior, para llegar a encarnar esa fuerza Cristo en mi interior, que es esa fuerza que viene a salvarme porque es la que va a eliminar todos los defectos psicológicos dentro de mí, pues entonces allí la persona hace ese compromiso y ese es el compromiso más importante porque recordemos a eso fue a lo que vinimos a la existencia, o sea, esta es una escuela que se creó precisamente, o sea, el planeta Tierra como otros pocos en el universo, que tienen la capacidad de desarrollar Cristos porque tienen la capacidad, la chispa de bajar a esa escuela, de generarse a lo largo de ese paso por la rueda del samsara y a un punto tal, cuando ya está cerca de las últimas existencias, pues entonces hacer el trabajo de regreso para sacar la sabiduría de todo lo que se ha degenerado la chispa en ese recorrido pues por toda la rueda del samsara. Entonces, por eso es el pacto más importante, porque a eso fue a lo que vinimos a esta escuela, a sacar la sabiduría, y esa sabiduría se saca en ese conocernos a nosotros mismos. Para eso vamos a ver que el drama cósmico pues no es propiedad exclusiva del Maestro Jesús, porque el drama cósmico, que ciertamente sí, el Maestro Jesús vino a mostrar con su vida algo que va a vivirse de manera interna, en ese drama que nos muestra esa vida del Maestro Jesús, pues Él nos fue dejando en la memoria, o encriptado en la memoria de las personas de todo el planeta, pues como cada uno de esos pasos que vivió el Maestro, pues debe vivirlo una persona para cristificarse. Porque el Cristo nace, crece y tiene que sacar a los mercaderes del templo, como veíamos en la conferencia de la Semana Santa. Es Él el que viene a sacar a todos esos yoes que comercian con nuestra energía en lugar de desarrollar al Cristo dentro de nosotros. Entonces Él es el que viene a poner el orden, Él es el que viene a hacer la guerra, porque Él mismo lo dice, yo no vine a hacer la paz, vine a hacer la guerra, porque vino fue precisamente a sacar esos mercaderes del templo y a eliminar todos los yoes causa. Entonces vamos a ver que hay enemigos que tiene ese Cristo, esa fuerza interior en nosotros. Ya lo veíamos en conferencias de fase B, como el Cristo dentro de nosotros es el fuego, es esa fuerza interna que busca en sí mismo desarrollarse a través del trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Lo tenemos en potencia porque está encerrado en cada uno de esos defectos psicológicos, pero que en la medida en que vamos eliminando cada defecto, pues esa fuercita, ese fuego del Cristo, se va liberando y se va empezando a formar pues esa fuerza Cristo dentro de nosotros. Entonces el Cristo tiene varios enemigos, lo veíamos en el drama cósmico. El Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, eh, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. Permítanme un momentito. Okay. Entonces, estos enemigos del Cristo, que eran los sacerdotes, los ancianos y los escribas del templo,
nos viene a mostrar aspectos que debemos nosotros revisar en nosotros mismos, que son esos yoes sacerdotes en nosotros, son nuestros yoes célibes, esos yoes que tienden a querer ser líderes religiosos, a querer hacer del conocimiento una religión. Entonces, esos aspectos incluso de la religiosidad que nosotros hemos vivido antes de llegar al conocimiento, pues también son esos yoes sacerdotes que tenemos que revisar en nosotros. Recordemos en el drama cósmico, pues los sacerdotes odiaban al Cristo. Y pues son esos yoes en nosotros que tenemos que estar revisando y eliminando. En buena parte esos yoes son yoes célibes, yoes que ven la castidad, o sea, confunden la castidad con el celibato, donde, recordemos, lo hemos hablado en otras conferencias, la persona que está más alejada de Dios es la persona célibe porque no está dispuesta a unirse sexualmente con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, y de esa manera pues no tiene forma de hacer el camino de regreso. Entonces todos esos yoes célibes en nosotros hay que observarlos porque vienen siendo parte pues de esos enemigos de que nazca esa fuerza Cristo dentro de nosotros. Estaban los ancianos esos buenos señores de casa, esas personas que por la edad y porque tenían todos esos conceptos y por el hecho de que han vivido, que tienen años, pero en nosotros se ven esos yoes ancianos como esos hábitos antiguos que tenemos y que no queremos trabajar. Entonces, así como los ancianos criticaban al Cristo, no, es que Él viene con unos conceptos que nosotros no manejamos, es que Él viene es a hacer la guerra, no, es que Él nos lleva, está en oposición a nosotros, que somos los que sabemos y no sé qué. Claro, todos esos conceptos antiguos que tenemos, en esos hábitos que no queremos dejar, muchas veces de la pereza, muchas veces de la lujuria, que decimos, no, es que eso es fanatismo, el querer eliminar los yoes de la lujuria, porque entonces, ¿cómo se va a ir a la práctica de sexo sin alimentar un poquito esto y un poquito aquello y un poquito lo otro de los defectos de la lujuria? Cuando ya hemos mencionado, pues si no se eliminan los aspectos de la lujuria, pues nos estaríamos desarrollando o como grises o como magos negros incluso. Entonces, por eso hay que revisar esos viejos hábitos que no queremos dejar porque nos impiden que esa fuerza Cristo pues pueda desarrollarse dentro de nosotros. Están también los escribas del templo, que eran los que manejaban la ley, los que decían, no, al templo se entra con el pie derecho, el pie izquierdo, no, que en el templo las leyes son estas, que el domingo es guardado justamente para esto, que no se puede hacer esto o aquello otro. Pero vienen siendo todos esos conceptos que tenemos de cómo supuestamente deben hacerse las cosas. Y por eso esos escribas eran enemigos del Cristo, porque el Cristo no se basaba en las leyes, sino en la conciencia, o sea, en lo que sea consciente en el momento en que se presenta una situación, pues la persona que está trabajando sobre sí mismo, pues tiene la capacidad de medir y ver qué es lo que debe hacerse independientemente de lo que muestran incluso las leyes de los hombres. Porque muchas de estas leyes, pues como hemos visto, se van o se amoldan a lo que los yoes de un bando o de otro pues están alimentando. Entonces es muy distinto una persona que esté trabajando sobre sí mismo y que tenga algo de conciencia, pues que evalúa, pues no, si está sucediendo esto y estas personas piensan esto y estos aquellos y la persona reflexiona, pues dice no, ni lo que dice la ley ni lo que dice el otro, lo que corresponde es esto otro. O se inclinará por alguno de los dos bandos porque en esa reflexión que hace, pues sea eso lo que corresponda. Pero mientras no lo trabajamos con la muerte psicológica para observar que los conceptos simplemente nos atan, eh, digamos, a cuestiones psicorrígidas que no nos constan,
Entonces, de allí no se va a obtener la verdad, porque recordemos, en los conceptos no está la verdad, ni en los conceptos positivos, ni en los conceptos negativos, ni en los que dice un bando, ni en lo que dice el otro, sino a donde se llega cuando se está practicando la muerte psicológica, a un aspecto y al otro del péndulo, y de esa manera alcanzar lo que es la verdad. Entonces, por eso tenemos que revisar pues todos esos conceptos rígidos que tenemos y que no queremos, a los que no queremos ceder, no, porque es que esto es así, no, lo que pasa es que yo en este libro lo leí, no, es que yo estudié una carrera de 5 años y con un magíster, un posgrado y un doctorado en esto y en aquello otro, y resulta que entonces la persona se siente conocedora de la verdad cuando no ha experimentado la verdad. Entonces, por eso recordemos, el pilar ciencia del conocimiento nos lleva es a comprobar. Entonces, mientras no estemos dispuestos a romper con cada uno de esos conceptos que tenemos, pues no vamos a poder experimentar la verdad, y eso hace que ese aspecto de los conceptos pues también sea uno de esos enemigos fuertes que tiene el Cristo. También están en ese drama cósmico del Maestro Jesús los tres traidores. Y cada uno de nosotros lleva en su propia psiquis a los tres traidores. Por eso les decía al principio, todos nuestros defectos psicológicos se procesan en función de estos tres traidores que traicionaron al Cristo en ese drama cósmico. Que está el maestro Judas, porque él era el maestro más exaltado del Maestro Jesús. Por eso es que el maestro le dio ese papel a Judas, de ser el traidor, de ser el que lo vendiera por esas 30 monedas de plata, porque de hecho pues el maestro Judas es un ser autorrealizado, y él vino a representar en el drama cósmico el demonio del deseo, o sea, esa tentación, ese querer hacer algo, ese fuego que se presenta allí cuando surge ese deseo. Allí está ese fuego, donde la persona decide si ese fuego se lo entrega al defecto psicológico, pues allí estamos a cada instante de nuestro diario vivir, vendiendo a nuestro Cristo por esas 30 monedas de plata, cediendo a cada uno de esos deseos, a cada una de esas tentaciones. Está también el Pilatos, que es el demonio de la mente, donde la mente que nosotros debemos desarrollar, que es la mente intuitiva, que es la que debe llevarnos a reflexionar si aquello que estamos sintiendo, pensando o que queremos hacer, pues es de nuestra conciencia o es un defecto psicológico. La mente se nos dio fue para eso, para reflexionar, y a través de la reflexión pues llegar a ese punto donde decimos no, es un defecto psicológico y debe morir, y hacer la petición a la Madre Divina, elimíname este defecto. Pero resulta que no, nuestra mente llega y procede como ese Pilatos del drama cósmico, que sencillamente se lava las manos y deja que sean nuestros defectos psicológicos los que juzguen a nuestro Cristo interior, y todos nuestros defectos psicológicos van a decir tal cual como en el drama cósmico, pues crucifíquenlo, porque en realidad ellos sencillamente quieren su dosis de energía diaria y el Cristo no les importa. Está también el demonio de Caifás, que es el demonio de la mala voluntad, que veíamos como en el drama cósmico pues se rasga las vestiduras porque él, hombre correcto, pero fue el que maquinó todo para que el Maestro Jesús fuese crucificado. Entonces allí está ese demonio de la mala voluntad, que aún sabiendo que está haciendo mal, pues va y comete el error. Entonces vamos a ir ahondando un poquito en cada uno de estos. El demonio del Judas, el demonio del deseo, fue un discípulo del Maestro Jesús. Todos conocemos el drama cósmico, que iba a señalarlo dándole el beso en la mejilla para que los otros supieran que ese era el Maestro Jesús. Entonces ese demonio del deseo representa todos nuestros propios deseos, todas nuestras tentaciones, todas esas fascinaciones que tenemos
en el mundo físico donde no queremos ceder a todas esas identificaciones. Si es de la lujuria, pues no, es que cada placer que representa cada yo de la lujuria, ahí está esa tentación y no queremos sino ceder a la tentación. Y cada vez que cedemos a cada una de esas tentaciones, a cada uno de esos deseos, de esas fascinaciones, pues allí estamos entregando a nuestro Cristo a través del demonio del deseo. Recordemos también que el Judas no solamente vende al Cristo por 30 monedas, sino que en cada oportunidad que tenemos donde surge una tentación, allí tenemos la oportunidad y uno tiene alrededor de 5.000 deseos al día y en cada una de esas 5.000 oportunidades uno vuelve nuevamente a vender al Cristo y allí estamos internamente pues cediendo ante el deseo, entregando ese fuego, porque recordemos el deseo es fuego, es esa fuerza que nos anima a hacer algo y cuando esa fuerza se la entregamos al defecto psicológico, pues la persona lo que hace es que se vuelve más esclavo. Como vemos acá, el deseo es la fuente de la fuerza, el fuego es el que anima a cualquier cosa y entregarse al deseo lo que genera es esclavitud, porque cada vez el defecto psicológico le vamos entregando cada vez más energía y cada vez que le entregamos energía, el defecto psicológico va adquiriendo sabiduría en el mal porque dice, pues no logré digamos que se diera ante el deseo por este lado, pero por este lado sí se dio, bueno, ahora ya sé que por aquí sí cede. Entonces va adquiriendo esa sabiduría de cómo manipularnos para alimentarse con nuestra energía. Entonces allí es donde el defecto se va haciendo dueño de la fuerza, donde ya la persona siente que no puede. Entonces, de hecho, pues en estos días escuchaba a un compañero hablando sobre la masturbación y él decía, no, pero es que eso es un demonio muy grande, no, es que eso no se puede, no, porque es que es muy difícil. Sí, pero es que en la medida en que tengamos, digamos, esa actitud ante un defecto psicológico de que no, es que de verdad no voy a poder, no, pues ya nos estamos dando por perdidos antes de iniciar. Cualquier defecto psicológico, por grande que sea, igualito, se puede eliminar. Porque es como que imagináramos, por ejemplo, una persona que tiene que abrir un hueco para hacer, digamos, una piscina. Y le dan es un cuchillito o un chuzo. Pues va a empezar a abrir hueco con ese chuzo y va a empezar a buscar maneras de abrir ese hueco, pero en algún momento lo termina. Si le dan entonces es una montaña y le dicen, no, es que usted tiene que desaparecer esa montaña de allí y le voy a dar es este instrumento, así sea el chuzo que estoy mencionando, pues la persona tiene que empezar a caerle con ese chuzo a ver en qué momento termina de acabar con esa montaña. Pero si la persona apenas ve la montaña y dice, no, no voy a poder, pues entonces definitivamente no va a poder, pues. Allí también tenemos que llegar a comprender que cuando está la motivación en uno, cuando está la intención de hacer las cosas bien, cuando uno hace ese esfuerzo por eliminar el defecto, que uno dice, bueno, ya le vi esto, pero sigo sintiendo que todavía me ataca por aquí me hace caer, pues entonces vamos a ir eliminando lo que vayamos viendo, vamos, y esto lo mencionaba en otra oportunidad, si el así como una persona enferma, pues necesita, si está muy enferma, necesita un tratamiento más fuerte, pues si el defecto psicológico es muy grande, pues necesitamos más horarios de muerte psicológica para ese defecto. Entonces no lo voy a trabajar, por decir algo, una vez a la semana, no, pues vamos a darle por lo menos media hora todos los días para irle quitando con ese chuzo que les estaba mencionando, para irle restando fuerza, restando fuerza, restando fuerza hasta que en algún momento lo elimine. Pero si yo digo, no es grande, pero ni siquiera voy a iniciar, no, le voy a hacer una meditación al mes, pues eso es igual como pretender que una persona que tenga cáncer se le va a quitar el cáncer con una pastilla. Entonces, no, para grandes males, pues grandes remedios. Entonces, si el defecto psicológico es grande, pues hay que ponerle intención, ponerle horarios
para entonces empezar a trabajarlo y poder irle quitando fuerza hasta eliminar el defecto psicológico. Porque en la medida en que vamos cediendo, no es que no puedo, energía para el defecto. Es que es demasiado grande, energía para el defecto, nos sigue esclavizando más. Entonces no, que siento que es muy grande, Madre Divina, elimíname ese yo. Que me parece que es muy fuerte, Madre Divina, elimíname ese yo. Ay, que yo lo iba a meditar hoy, pero que me da miedo. Madre Divina, elimíname ese yo del miedo. Sí lo voy a meditar, vamos a ver qué es lo que tiene ese yo. O sea, ¿por qué pienso que no voy a poder? Todos tenemos un ser interno. Y ese ser interno es ese fuego allí en esa lucecita que está por allá, ese pequeñito 3%, pero en la medida en que empecemos a trabajar la muerte, pues ese 3% va a ir creciendo. Entonces no hay que desanimarse, tenemos es que más bien ponernos manos a la obra para empezar a vivenciar los cambios. Y no permitir que el defecto psicológico se adueñe de la fuerza. Todo lo contrario. O sea, no le voy a dar chance. Si ya sé que es fuerte ese defecto en mí, pues vamos a revisarle cada vez más aspectos. Entonces, comprender que si cedemos al deseo, si cedemos a esa tentación, pues estamos entregando la fuerza, esa fuerza a Cristo se la estamos entregando al defecto psicológico. ¿Qué busca el deseo? Pues es el enemigo de la naturaleza porque impide toda creación, acabando con el fuego que se necesita para nacer. O sea, uno necesita esa fuerza interior para ir a la práctica de suprasexo. Y mientras no estemos muriendo a cada uno de nuestros deseos, a cada uno de esos placeres a los que estamos acostumbrados, pues entonces no va a haber ese fuego para ir a la práctica del suprasexo. Por eso este defecto es el enemigo del nacer. Entonces comprender que mientras no estemos, digamos, negándonos a nuestros deseos, a cada una de esas tentaciones, pues no vamos a tener ese ánimo para la práctica del suprasexo. ¿Cómo trabajarlo? Pues si nos negamos al deseo, vamos a recuperar ese fuego, vamos a recuperar esa fuerza del Cristo. Por eso decía el maestro Judas, dichoso aquel que ve en mi luz, la luz de mi maestro. O sea, de que cada vez cuando se presenta el deseo, esa tentación del Judas, pues cada vez que se genera, pues dichoso aquel que ve en ese Judas, que es como decir este diablito que vemos acá, ver esa chispa, esa luz del Cristo que está dentro del defecto psicológico, dentro de esa tentación. Entonces, por eso esa enseñanza, dichoso aquel que ve en ese deseo, esa luz que se puede rescatar del Cristo a través de la muerte psicológica. Está el segundo demonio, que es el demonio del Pilatos. Recordemos que Pilatos en la enseñanza era un dirigente, un mandatario, que era el que le correspondía juzgar al Maestro Jesús. Era un gobernador romano de Judea, como vemos acá. Y resulta que él era el que tenía que juzgar al Cristo, pero él juzgó, evaluó y dijo, pero yo no le veo nada. Y entonces, en lugar de decir, no, pues yo lo exonero, no, dijo, pues, bueno, vamos a decirle al pueblo, ¿qué quiere el pueblo? Y resulta que, claro, el pueblo viene a representar cada uno de nuestros defectos psicológicos. Si le preguntan al pueblo, nuestros defectos psicológicos van a decir lo mismo que en el drama cósmico, crucifíquenlo. O sea, a mí qué me importa esa fuerza Cristo. Yo quiero fornicar, no, yo quiero fumar, no, yo quiero beber aguardiente, no, yo quiero ver esta serie, yo quiero ver novela, yo quiero enamorarme, yo quiero hacer dinero. ¿Qué me importa esa fuerza Cristo? Dicen los yoes. Entonces, eso hacía el Pilato, eso hizo el Pilatos, ese demonio de la mente, que en lugar de esa mente en nosotros, reflexionar, o sea, esto que se está presentando, este deseo, ¿es de mi conciencia o es un defecto psicológico? Porque a la mente lo que le corresponde es hacer esa reflexión. Pero ¿qué hace nuestra mente? Hoy en día, pues que estamos ya a un nivel de degeneración bastante alto, nuestra mente se pone a favor del instinto y lo que hace es justificarla. Lo mismo que hizo este demonio del Pilatos. Entonces,
todas nuestras disculpas, todas nuestras justificaciones evasivas, escapatorias, todas vienen a representar a este Pilatos en nosotros que no nos van a permitir dejar de ser los mismos. Vean que entonces la persona cuando decía, no, es que ese defecto es muy grande, no, es que no voy a poder, no, es que en el astral lo vi como un diablo grandísimo, son pezuñas, pata, cabeza, una cosa horrorosa. Bueno, pero es que ahí está. O sea, el mismo, digamos, el mismo ejemplo de la montañita. O sea, si es un demonio muy grande, pues bueno, juzguémoslo como traidor que es y empecemos a revisarle en detalle y por cada detalle juzguémoslo y empecemos a pedir muerte al defecto psicológico. Entonces, mientras estemos justificando, mientras estemos buscando evasivas, escapatorias, no es que yo no lo quería hacer, no es que yo porque me pareció que estaba bien, no es que eso lo hace todo el mundo, porque el que lo haga yo es malo, no, porque eso me parece más bien fanatismo, eso de dejar de fornicar, no. Todas esas justificaciones que nos están llevando es a seguir continuando siendo los mismos, esas vienen a mostrarnos nuestro Pilatos interior. Y por eso a cada justificación de la mente, a cada una de esas evasivas o escapatorias, tenemos que observarla, tenemos que juzgarla y pedir muerte también a cada una de esas justificaciones de nuestra mente. ¿Qué hizo el Pilatos en el drama cósmico? Pues juzgó al maestro. Sí, él dijo, no, no me parece que tenga nada malo, pero se lavó las manos, dejando que el pueblo eligiera su destino. Que como les decía, el pueblo viene a representar todos nuestros defectos psicológicos y sencillamente no, pues crucifíquenlo. O sea, ¿cómo hacen nuestros defectos psicológicos cada vez que se quieren alimentar? ¿A ellos qué les importa la fuerza Cristo? O sea, si no está esa chispita en nosotros haciendo ese eco que active nuestra, nuestra sexta dimensión, esa capacidad de autoobservarnos, si no vamos generando el que ese 3% vaya creciendo de poquito en poquito para que se genere esa persona responsable allí dentro, que nos permita mantener un centro de gravedad, pues no todos nuestros defectos psicológicos siempre van a estar buscando es justificaciones. Entonces, si no queremos que nuestra mente siga siendo lo que mostró en el drama cósmico ese Pilatos respecto al trato al Maestro Jesús, pues sencillamente vamos a seguir en la misma, justificándonos y cometiendo los mismos errores. La enseñanza es que la mente siempre va a tener justificaciones, siempre va a tener evasivas para que sigamos siendo los mismos. Cuando en realidad la mente lo que le toca es juzgar a nuestros defectos psicológicos, enjuiciarlos con la reflexión y hacer la petición de muerte, pero la mente no cumple ese trabajo. Entonces allí es donde tenemos que observar pues cómo se manifiesta este demonio en nosotros y poner nuestra mente a hacer lo que les corresponde, hacer la reflexión. O sea, ir desarrollando esa mente intuitiva, no esa mente dualista que sencillamente está en favor de los defectos psicológicos, sino pues trabajar por matar esa mente que justifica y activar esa mente intuitiva que nos dice, eso está mal, o sea, eso es un defecto. Y entonces no quedarnos en allí, sí, pero es que yo sí quería hacerlo. No, mátese yo que sí quería hacerlo. Es que no era tan malo. Mátese yo que dijo que no era tan malo. Pero es que lo hace todo el mundo. Mate ese yo que en la mente le dijo que eso lo hace todo el mundo. Entonces, de esa manera es que vamos a ir activando esa mente intuitiva que sí nos va, en la medida en que se va activando, sí nos va mostrando cuál es el camino y sí nos va mostrando cada uno de esos detalles que debemos ir trabajando con la muerte psicológica. ¿Qué busca? Pilatos, pues es el enemigo de la sabiduría. La mente es la encargada de juzgar a los yoes y la sabiduría llega con la muerte. Si no se muere, pues no habrá sabiduría. Entonces es el enemigo del morir, es el enemigo de que uno esté observando los defectos y esté pidiendo muerte. Si no pedimos muerte, pues ¿de dónde va a salir la sabiduría si la sabiduría está atrapada precisamente en el defecto psicológico?
Entonces, allí pues observando, eliminando cada detalle de esas justificaciones, vamos a ir liberando la sabiduría en esa, cuando se pide muerte, en en esa chispa atrapada dentro del defecto psicológico. ¿Cómo trabajarlo? Juzgándonos despiadadamente, no justificándonos y manteniendo el silencio interior para llegar a percibir lo que es la intuición. Recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar. Cada vez que estamos pensando, nuestra mente está justificando. Entonces, o buscando ese aspecto positivo, ese aspecto negativo del yo, pero no está reflexionando. Si nosotros queremos reflexionar, es observar si eso que se está manifestando es un defecto, es buscar percibir a través del silencio de la mente esa reflexión, o sea, en realidad es esto de mi conciencia, esto está en función de los tres factores, del nacer, del morir, del sacrificarse, no, entonces es un defecto psicológico y debe morir. Entonces, y mantener también la muerte psicológica, todos esos yoes de la mente, que como lo hemos mencionado en algunas oportunidades, esa prostituta de la mente lo que hace es estar todo el día en un constante alaraca, que lo que hace es que desperdiciemos pues toda nuestra energía mental e impidiéndonos el que alcancemos el equilibrio de nuestros centros a través de estar observando y reflexionando sobre todo lo que se presenta allí a nivel de nuestra mente. Entonces, ahora vamos a ver el tercer demonio, el demonio de la mala voluntad, que en el drama cósmico era Caifás. Ese sumo sacerdote judío que viene a representar todas nuestras palabras, obras y omisiones, o sea, en el terreno de los hechos. ¿Qué hizo Caifás en el drama cósmico? Ah, pues él se rasgó las vestiduras, porque hay que hacer justicia, hay que hacer las cosas como es, pero en realidad quien tramó todo, eh, la traición del Judas, quien tramó el que lo llevaran ante Pilatos y todo ese drama, quien lo tramó fue precisamente Caifás. Entonces, para después venir a salir, él tan correcto. Y en realidad vamos a ver que de la misma manera se procesa en nosotros ese Caifás. Porque el Caifás es ese demonio de la mala voluntad que aún sabiendo que está haciendo mal, pues va y comete el error. Entonces, él se sintió amenazado en su poderío y buscó la crucifixión del Maestro Jesús. Entonces, precisamente en nuestras palabras, obras y omisiones, que es donde se mueve este demonio de la mala voluntad, pues sencillamente el defecto, cuando ya se ve perdido, o sea, no veo cómo lo alimento, pues entonces al final dice, pues vamos a generarle esa mala voluntad, vamos a generar en el cuerpo ese desgano, esa sensación de debilidad en los músculos, en el cuerpo, ese desgano. Y es este demonio el que está causando todo eso en el cuerpo para que la persona vaya y cometa el error. Entonces se tiene buena voluntad para alimentar el ego y mala voluntad para alimentar la conciencia. Eso lo vemos porque cada vez que, ay no, es que tengo mucho sueño, no me da chance de hacer la práctica porque es que hoy trabajé mucho. Pero alguien nos dice, mira, pero empezó la serie que queríamos ver, se me espantó el sueño, vamos a ir a ver la serie. O sencillamente agarramos el teléfono y empezamos a ver eh, reels de las redes sociales en Instagram, en TikTok, y resulta que, no, ya se le quitó el sueño a la persona, llegó muy cansado, pero para ver 2 horas de redes sociales, ahí sí tuvo energía. Entonces allí es donde nos muestran cómo tenemos esa buena voluntad, tal cual el demonio de Caifás. Tenemos esa voluntad muy buena para alimentar los defectos psicológicos, pero no para cuando vamos a hacer trabajo de la conciencia. Pero allí también tenemos que observar que cuando estamos con esa mala voluntad hacia hacer nuestras prácticas, que ay, me quería parar en la mañana porque quería estudiar este defecto psicológico y después tengo que irme a trabajar, no me iba a dar chance,
Pero hay que observar esa mala voluntad. Yo me iba a parar a las 6 de la mañana, pero ponga el despertador lejos de la cama para que tenga que pararse. Ah, no, pero es que me paro y entonces si prendo la luz se me quita el sueño. Entonces prenda la luz porque allí está la mala voluntad justamente, ahí está ese Caifás que dice, no, yo voy a poner la alarma aquí cerquita en la cama, no le voy a poner mucho ruido para que quedarme 5 minutos más. No, allí está uno mismo justificando el defecto. Entonces no hay que ser cómplice tampoco del defecto psicológico porque allí también estamos entregando nuestra energía y estamos mostrando incluso esa mala voluntad. Si queremos en realidad hacer un trabajo consciente y si sí queremos trabajar sobre esa mala voluntad, pues uno reflexiona y dice qué es lo consciente. Ah, pues no, no lo voy a poner en la cama porque me va a sonar y a lo mejor hasta lo apago de manera mecánica. Vamos a ponerlo entonces en la mesita de noche o en la peinadora un poquito más lejos para que suene y me haga pararme. Ah, que si no prendo la luz voy a todos esos detalles de la mala voluntad y de esa manera es que vamos rescatando a través de la muerte psicológica, pues cada una de esas chispas que están atrapadas en el defecto. ¿Qué busca este defecto? Este demonio es enemigo de la verdad, enemigo del Cristo, que es la verdad. Quiere impedir que hagamos la obra del ser. Es enemigo del sacrificio por la humanidad. Porque resulta que esa mala voluntad pues también nos lleva muchísimo a no observar la falta de amor que tenemos hacia nuestros hermanos. Muchas veces cuando vamos a hacer sacrificio, ay no, porque es que esa persona es un fanático religioso, no, es que esa persona es vecino de mi casa y qué va a pensar. No, lo que pasa es que ese señor es muy mayor, ¿para qué le entrego el conocimiento? No, es que ese me lo pidió, fue un niño, ¿para qué le iba a dar el volante? Muchas veces uno no reflexiona, pero cada vez que uno tiene esa mala voluntad hacia entregar el conocimiento, allí es donde hay más fuerza atrapada, ahí es donde hay más conciencia, o sea, más de nuestra esencia atrapada. Entonces, cuando tenemos precisamente esa mala voluntad, ese yo que no quiere entregarle el volante a esa persona, con más razón entréguelo, porque allí justamente es donde va a rescatar más fuerza. Que no quería a esta persona porque es un borracho y capaz y bota el volante. Pero si él bota el volante más adelante, otra persona lo puede encontrar. O sea, tampoco hay o sea, uno no manda a hacer 5 volantes, uno manda a hacer 500, 1000, 2000 volantes. Entonces, cuando un volante, alguna persona lo tira, otra persona más adelante dice, ay, mira, aquí habla de tal cosa, ¿qué será? Y de repente no es alguien a quien uno le entregó, pero de todas maneras le llega la información. Entonces, este yo de la mala voluntad siempre está generando el que no llevemos el conocimiento a otras personas, porque qué van a pensar, no qué van a decir. Me van a ver como una persona fracasada. Ay, no, que mira, fulanito era profesional y ahora resulta que anda repartiendo volantes por la calle. Todos esos aspectos del yo que nos están impidiendo hacer sacrificio, pues son ese yo del Caifás que no nos está permitiendo el que nazca el amor desinteresado en nosotros y que nos va a estancar pues en la obra. Recordemos que una persona que no hace sacrificio, pues sencillamente se desenvuelve 10 veces menos que una persona que sí hace sacrificio. Entonces, por eso es importante reflexionar, trabajar y eliminar este demonio de la mala voluntad. ¿Cómo trabajarlo? Con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Recordemos que cada vez que uno tiene, o sea, está ante el defecto psicológico y que, ay, no, porque esos hábitos que tenemos, esos defectos que tenemos tan mimetizados, que son tan consentidos en nosotros, pues no queremos sacrificar al defecto psicológico, pero allí está nuestro Caifás, ese demonio de la mala voluntad, que no quiere que nos desprendamos de esos yoes consentidos que tienen tanta esencia atrapada. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Observar que allí
en sacrificar ese defecto psicológico, allí es donde está esa fuerza, allí es donde está toda esa energía atrapada. Entonces hacer ese sacrificio de, o sea, voy a sacrificar ese placer que me da ese defecto psicológico para entonces obtener esa fuerza interna, ir desarrollando ese amor desinteresado y de esa manera pues ir adquiriendo la fuerza. Esos sacrificios conscientes donde decimos no, es que es un defecto psicológico, pues vamos a sacrificarlo, vamos a eliminarlo. Es que me genera ese dolor, esa sensación de que pierdo ese defecto. Bueno, pero es que lo estoy haciendo de manera consciente, estoy comprendiendo que está alimentándose de mi energía, estoy comprendiendo que tiene a mi fuerza Cristo atrapada dentro de sí y voy a sacrificarlo, así tenga que sacrificar el placer, porque en el placer pues están muchísimas de nuestras chispas atrapadas. Sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, porque como les decía, los yoes nos van a generar muy mala voluntad, nos van a generar ese desgano, nos van a generar debilidad en el cuerpo físico, nos van a generar el que, yo como que hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada, me siento como que si me hubiese pasado una gandola por encima, con el desánimo por el suelo, pero todo eso también es parte del yo. Todo eso también hay que observarlo y ese padecimiento hacerlo de manera voluntaria en el sentido de observar, sí, eso es parte del yo. Observemos y vayamos eliminando también. Que hay aspectos donde incluso cuando eliminamos un defecto psicológico, pues ya estamos incluso pagando parte del karma del defecto y entonces allí nos genera también esa mala voluntad porque cómo es posible, yo estoy haciendo la obra y resulta que entonces estoy padeciendo este karma. Sí, pero ese padecimiento es un dolor con propósito, muy distinto a los karmas que las personas tienen que padecer con dolor porque no tienen las herramientas. Es muy distinto a que ya teniendo las herramientas, pues yo tengo, me toca un proceso de karma donde lo negocié, pero no hubo forma, hay parte que tengo que pagar con dolor y allí pues me planto en que pues está bien. Es ese padecimiento voluntario del karma que me corresponde pagar con dolor y que lo acepto porque es un dolor con propósito. Entonces, cuando es manifestación del yo o cuando es una manifestación del karma, pues comprenderlo y llegar a verlo como un padecimiento voluntario porque es parte de nuestro crecimiento interior y de esa fuerza Cristo dentro de nosotros. Todos nuestros yoes son juzgados por traición, donde vamos a ver que cada uno de estos traidores están de instante en instante en nuestro diario vivir. Allí vamos a ver cómo el Judas está a nivel de nuestro deseo, a nivel de nuestra parte emocional. Siempre que allí hay un deseo de seguir durmiendo, deseo gritar, deseo pelear, deseo comer de más, deseo criticar, deseo juzgar, todos esos deseos están allí. Todas esas emociones, que tengo miedo, que tengo tristeza, que tengo esas alegrías exacerbadas, todo eso se mueve a nivel del Judas. O sea, allí queriendo robar esa energía a nivel de nuestro centro emocional. Entonces, observando el deseo, allí vamos a estar y practicando la muerte psicológica, allí estaremos eliminando a ese traidor del Judas. Cuando no lo vemos allí a nivel de nuestra emoción, sube a nuestra mente y empieza con las justificaciones. Entonces allí está, no, pero es que ¿qué tiene de malo? Que por qué qué tanto si lo hacemos una sola vez, no, que lo hace todo el mundo, no, que es solo a ese vecino porque me cae tan mal que no le quiero dar el conocimiento. Todas esas justificaciones se mueven a nivel de nuestra mente, todos esos pensamientos que se van dando, proyecciones, futurizaciones, el estar recreando en nuestra mente pensamientos lasciviosos, todo eso que se procesa a nivel de nuestra mente es ese demonio del Pilatos.
Y está el Caifás, que ya son ese demonio de la mala voluntad, que ya son nuestras obras, palabras y omisiones. O sea, ya cuando hacemos, ejecutamos en función de alimentar el defecto psicológico. Que quería gritar, sentí el deseo, la mente lo justificó y grito. Que quería chismear y el deseo lo sintió, la mente lo justificó y voy y critico. Que tenía el deseo de ver esa serie y la mente lo justificó, va a ser esta la última serie que voy a ver. Y sencillamente en nuestras obras allá nos fuimos a plantarnos frente al televisor 2 meses, 3 meses hasta que terminó la serie. ¡Ay, buenísima la serie! Y ahí nuestras obras, nuestros movimientos, nuestra energía hacia alimentar el defecto psicológico. Entonces, esos tres traidores están manifestándose de instante en instante cada vez que se presenta una tentación a través de la emoción, del deseo. Ese fuego, esa fuerza la entregamos vendiendo a nuestro Cristo por esas 30 monedas. Cuando se presenta ese Pilatos, cada justificación son nuestros defectos que se están lavando las manos. Crucifíquenlo, a mí qué me importa. Claro, a nuestros defectos no le importa que nazca la fuerza Cristo. Es esa chispita en nosotros a quien le interesa que esa fuerza Cristo nazca. Entonces, estar observando esos pensamientos y en la mala voluntad, pues todas esas obras que aún sabiendo que estamos cometiendo un error, pues vamos y cometemos el error. Entonces, todos estos aspectos, pues trabajarlos con la muerte psicológica. Acá vamos a ver, siendo que este es el yo de la traición, pues lo que se considera traiciones a la obra. Cuando mezclamos el conocimiento con cosas pseudoesotéricas, recordemos, hemos hablado la forma de entregar el conocimiento, lo vimos en la conferencia número 40, sin quitarle, sin agregarle, sin mezclarlo con ningún otro tipo de conocimiento. Cuando lo mezclamos, pues sencillamente estamos cayendo en traición. Recordemos que es cuando se adultera algo. Si uno adultera el conocimiento, pues estamos cayendo en traición. Cuando nos identificamos con las cosas del mundo y nos retiramos de la obra, cuando ya empiezan en esos tres demonios manifestándose en nosotros, ay no, es que este trabajo es muy fuerte, ay no, es que de verdad yo no voy a poder, no, yo estaba muy entusiasmado, pero no, como que me retiro en la obra porque es que es más sabroso irme de vacaciones, el estar haciendo plata, o por fin me ofrecieron un trabajo que voy a ganar un dineral, ay no, que obra ni que 8 cuartos, yo me voy a ganar ese montón de plata. Y por esos hipnotismos de nuestra personalidad, pues entonces traicionamos nuestra propia obra. Entonces eso también es traición. Cuando abandonamos el trabajo esotérico, cuando ya estamos con la pareja, cuando ya estamos trabajando para condensar energía y sencillamente pues nos retiramos del trabajo, eso es traición. Cuando fornicamos voluntariamente, o sea, cuando ya conociendo el valor de nuestra energía creadora sexual, cuando ya comprendiendo que estamos trabajando para purificar nuestra energía, pero entonces la persona no es que tiene una caída sexual, no es que es algo involuntario, sino que, ay, no, qué tanto, tenía, eso te lo tenía allí tan atrapado y no importa. Ese demonio de la mala voluntad, así me muera, no me importa, así me vaya al infierno, no me importa. Entonces, ya cuando se fornica a voluntad, o sea, donde la persona aún comprendiendo que está cometiendo un error, pues va y fornica voluntariamente, eso es traición a la obra. Cuando teniendo la castidad traicionamos a la Madre Divina tomando otra pareja, o sea, cuando se adultera. O sea, una persona cuando ya está trabajando en la práctica de suprasexo con su pareja, cuando ya han prendido el fuego, que es cuando ya están condensando energía en la columna, ese magnetismo de la pareja, cuando uno de los dos adultera, allí está traicionando a su madre divina interna, porque en realidad la pareja física es la representación de nuestra pareja interna, pero no lo es. La pareja interna es precisamente nuestra sexta dimensión, esa Budi para el hombre, ese Adonis para la mujer. Y cuando la persona cae en traición a la pareja física, pues está traicionando a esa fuerza de la madre, a esa fuerza de la energía, que es la fuerza del Espíritu Santo, en nosotros al llegar a adulterar.
También es traición a la obra cuando no cumplimos con el juramento, o sea, con el juramento de hacer el trabajo interior, de estar practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, de la fidelidad a nuestra pareja. Y cuando escogemos el camino del nirvana, porque recordemos, el mayor traidor es el que escoge el camino del nirvana. O sea, cuando ya habiendo prendido el fuego, cuando ya habiendo empezado a condensar energía en su columna, por esos yoes consentidos que no se atrevió a eliminar, generalmente yoes de la personalidad, yoes buenos, entonces terminan escogiendo el camino del nirvana donde traicionan a su Cristo interior, porque al tomar el camino del nirvana pues sencillamente no se unen a su ser, no nace la fuerza Cristo y no logran eliminar el ego dentro de sí mismos, se van por el nirvana a vivir años de felicidad, pero cuando la persona se le termina ese dharma vuelve a nacer como una persona del corriente, con la recurrencia de que si vuelven alguna oportunidad a hacer nuevamente el trabajo, cuando llegue a ese punto de tomar camino nuevamente, tiene la recurrencia y le va a costar muchísimo para no volver a tomar el camino del nirvana. Entonces, por eso ese mayor traidor es el nirvana. Eh, entonces, si hay un pacto que no se cumple, pues hay traición. Entonces, allí tenemos que ver cómo esa traición se va procesando en nuestro diario vivir cada vez que se van generando esos tres traidores, que tenemos que estar observando cómo nos identificamos en todos los aspectos de nuestro diario vivir y no ir vendiendo a nuestra fuerza a Cristo por esas 30 monedas, no estar justificando al yo y estar entregando ese fuego interno a través de cada una de las justificaciones y en esos detalles de la mala voluntad donde observamos que estamos o que vamos a cometer el error y no, esta vez sí, lo voy a hacer porque es que ay, no, no me quiero parar. Ay, no, no quiero hacer la práctica. Es que el yo me genera, o sea, le genera a uno esas ganas de no hacerlo y me dejo llevar por el yo. Entonces, si ya tenemos el pacto de hacer el trabajo interior, pues tenemos que estar observando estos tres traidores en nuestro diario vivir para estar eliminándolos en el deseo, en el pensamiento, en cada una de esas justificaciones y en cada una de nuestras acciones de mala voluntad, acciones y omisiones y palabras. Bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Eh, o si hay algún comentario. Vamos a revisar por acá. Por acá nos saluda Perfecto Vázquez, nos saluda Ramón Sequera y nos saluda Pedro Ortiz. Ah, pues mire, por aquí por el teléfono no me salían los comentarios. Y nos vamos a revisar a ver si hay alguna pregunta. Bueno, veo que preguntas no hay, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a todos los que participaron. Eh, como siempre les decimos, pues pídanle a su ser mucha fuerza, que tengan un feliz resto de la noche y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.